El yo y los mecanismos de defensa por Anna Freud. Capítulo C. Dos ejemplos de defensa típicas. Capítulo 9. La identificación con el agresor. El descubrimiento de un habitual mecanismo de defensa del yo es relativamente fácil cuando éste lo emplea aisladamente y solo en un conflicto de algún peligro específico. Así, frente a una negación inferimos que se trata de un peligro externo y cuando se observa una represión deduciremos que el yo combate contra estímulos instintivos. La alta similitud de aspecto entre la inhibición y la limitación o restricción del yo torna nítida la clasificación entre conflictos externos e internos. Pero el problema complícase aún más cuando se combinan los procesos defensivos o cuando se emplea un mismo mecanismo a la vez contra una fuerza interna y contra una externa. Ambas características se dan plenamente, verbigracia, en el proceso de la identificación. Mediante su empleo en la formación del superyo, sirve a la denominación de la vida instintiva. Pero, según intentaré demostrarlo luego, combinándose con otros más importantes instrumentos de que dispone el yo a fin de regular sus vinculaciones con objetos del mundo externo, provocadores de angustia. August Alström relata el siguiente caso. Extraído de su experiencia como consejero pedagógico. Trátase de un alumno de escuela primaria al que trató a causa de su hábito de hacer muecas. El maestro quejábase de que el joven reaccionaba de una manera completamente anormal al reproche y a la amonestación, con muecas que promovían la hilaridad de su clase. El maestro se explicaba este comportamiento solo como una broma consciente o bien como la consecuencia de un tic compulsivo. Los datos del maestro confirmáronse fácilmente. Las muecas recurrieron también en la hora de la consulta, pero la reunión de los tres procuró al mismo tiempo la explicación del problema. El examen atento de la situación demostró que las muecas del niño no eran sino la caricatura de la expresión de enojo de su maestro. En el trance de soportar las reconvenciones, el niño dominaba su angustia mediante una involuntaria imitación de la expresión de enojo de su maestro. Identificábase con la cólera de éste y conforme iba hablando copiaba su expresión, aunque la imitación no era fácilmente reconocible. Por las muecas se asimilaba o identificaba con el objeto temido del mundo exterior. Se recordará que la niñita, cuyo caso relaté en capítulos anteriores, mediante la magia y el encantamiento, procuraba dominar sus sentimientos de humillación, asociados con la envidia al pene. Esta niñita cumplía su propósito por el uso consciente de un mecanismo que el niño de las muecas utilizaba de un modo involuntario. Por miedo a los fantasmas, aquella no se animaba a cruzar a oscuras la antesala de su casa. No obstante, en cierta oportunidad de pronto vuelve a afrontar esa situación y a partir de entonces es capaz de cruzar la habitación temida, pero haciendo al mismo tiempo toda suerte de movimientos extraños. Poco después, triunfalmente, comunicó a su hermanito el secreto de la dominación de su miedo. «No tienes nada que temer en la antesala», le dijo. «Haz como si fueras el mismo fantasma que podrías encontrar. De esta manera, aclárase el significado de los gestos mágicos representaban los movimientos que ella imaginaba hacían los fantasmas. Lo que en los ejemplos anteriores hemos considerado como peculiaridades infantiles,
constituye en rigor un comportamiento de lo más natural y común en el yo primitivo, según lo testimonia el examen de las invocaciones de los espíritus y de las ceremonias religiosas de los tiempos primitivos. También en numerosos juegos infantiles, esa metamorfosis de la propia persona que se identifica con el objeto temido sirve para transformar la angustia en una grata seguridad. Esto abre otra perspectiva para la comprensión del papel del comediante infantil. Pero la dramatización corporal del adversario sirve solo a la elaboración de una parte del conjunto de experiencias angustiosas cuyos elementos restantes, según lo demuestra la observación, igualmente exigen una ulterior denominación. Mi pequeño paciente de 7 años, al que aludí repetidas veces en el transcurso de este trabajo, está bajo la asistencia de un dentista. Durante las primeras visitas todo anduvo espléndidamente y se burlaba de la gente que teme al dentista. Poco después llegó a la sesión analítica sobremanera contrariado. El dentista acababa de hacerle daño. Se mostró malo, hostil y descargaba su mal humor sobre las cosas de mi habitación. Una goma de borrar fue su primera inmolación. Quería que se la regalase y al negarme tomó un cuchillo para cortarla en 2. Luego condició un ovillo de piolín y pretendió también que se lo obsequiase pintándome un cuadro muy conveniente de lo útil que le resultaría como brida para sus animales. Como yo le negara el ovillo entero, cortó un buen pedazo con el cuchillo. Pero no lo guardó, sino que un rato después lo volvió a seccionar en trocitos. Finalmente tiró el piolín y dirigió su atención a los lápices, entregándose infatigablemente a sacarles punta con el cuchillo, a romperlas y volverlas a sacar. Sería equivocado decir que el niño jugaba al dentista. La figura del dentista no se encuentra en su comportamiento. El niño no se identifica con el agresor, sino con su agresión. Otra vez se presentó, luego de un ligero accidente, en un juego a campo abierto en la escuela. Se dio a correr a toda velocidad, golpeándose contra el puño del maestro de educación física. Sangraba del labio, tenía los ojos llenos de lágrimas y ocultaba ambos hechos cubriendo su cara con las manos. Traté de consolarlo y tranquilizarlo. Cuando me dejó, hallábase en un estado lamentable. Sin embargo, al día siguiente se presentó muy erguido y vestido con un equipo militar completo. Llevaba sombrero militar, cargaba sable al costado y una pistola de juguete en la mano. A mi enorme sorpresa, ante esa transformación, solo contestó: «Quería estar arreglado así para jugar contigo». Pero no jugó. En lugar de ello, se sentó y escribió una carta a su madre. «Querida mamita, por favor, por favor, por favor, por favor, regálame el cuchillo de bolsillo que me prometiste antes de que sea Pascua». Tampoco aquí diremos que desempeñaba el papel del maestro con el cual había chocado, a fin de dominar el acontecimiento que el día anterior había le provocado angustia. Tampoco entonces imitaba la agresión del maestro. Sus armas y equipo, manifiestos atributos masculinos, simbolizaban la fuerza del profesor y, lo mismo que los atributos paternos en las fantasías de los animales, servía a la identificación con su masculinidad y de esta suerte a la defensa contra la injuria narcisista y contra los posibles accidentes. Los ejemplos que hemos mencionado hasta ahora ilustran un proceso bien familiar para nosotros.
el niño introyecta alguna característica de la persona u objeto que le produce angustia, elaborando de esta manera una experiencia angustiosa recientemente ocurrida. El mecanismo de identificación o introyección vincúlase además con un segundo e importante mecanismo. Al ejecutar el papel de agresor, asumiendo sus atributos o imitando sus agresiones, el niño simultáneamente se transforma de persona amenazada en la que amenaza. La significación de este cambio de la pasividad en actividad a fin de elaborar experiencias desagradables o traumáticas en la vida infantil se describe ampliamente en Más allá del principio del placer. Cuando el médico ha reconocido la garganta del niño o le ha hecho su primera pequeña operación, lees en esa obra, es seguro que este suceso aterrorizante se convertirá enseguida en contenido de un juego. Mas no podemos dejar de tener en cuenta otra fuente de placer muy distinta de la anteriormente señalada. Al pasar el niño de la pasividad de la experiencia a la actividad del juego, hace sufrir a cualquiera de sus camaradas la sensación desagradable por él experimentada, vengándose así en la persona de este representante. Lo que pasa en el juego puede transferirse a la conducta del niño. En el niño que hacía muecas y en la pequeña encantadora no está muy bien definido el destino de la amenaza con la cual se identificaban, pero en el otro niño la agresión tomada del dentista y del profesor dirigíase en su resentimiento contra todo el mundo externo en general. Este mismo proceso de transformación opera de una forma más extraña cuando la angustia no se refiere a un acontecimiento pasado, sino a uno futuro. En otro lugar referí el caso de un niño que tenía la costumbre de hacer sonar el timbre de su casa y con excesiva fuerza. Cuando se le abría la puerta, abrumaba a la sirvienta con numerosos reproches por su tardanza y falta de atención. En el intervalo entre el timbrar y el estallido de rabia, experimentaba angustia por las posibles censuras de que podría hacérsele objeto por su desconsiderado modo de anunciarse, y antes de que la mucama tuviera tiempo de presentar sus propias quejas, acusábala sorpresivamente. La vehemencia de su indignación preventiva corresponde a la intensidad de su angustia. Tampoco esgrimía su hostilidad contra cualquier sustituto. Apuntaba precisamente contra aquella persona del mundo externo de la cual esperaba la agresión. En este caso, la conversión de agresor en agredido llegaba hasta su fin. En la historia de un niño de 5 años que tuvo en tratamiento, Jenny Wilder ha relatado un ejemplo instructivo de esta especie. En pie de página de una comunicación verbal hecha en el Seminario de Niños de Viena. Hacia la época en que el análisis se acercaba al material de onanismo y sus fantasías, el niño, antes tímido e inhibido, cayó en un estado de salvaje agresividad. Desapareció su actitud habitualmente pasiva y todo rastro de sus características femeninas. Imaginando ser un león rugiente durante la sesión, atacaba al analista, llevaba consigo una vara y jugaba al Krampus. En pie de página, diablo que acompaña a San Nicolás. Según una tradición vienesa, este diablo llega la víspera de la festividad del santo, castiga a los niños malos con la vara y se los lleva en una bolsa y premia, en cambio, los buenos dándoles chocolates y dulces. Cierra pie de página. Pegaba a la gente a la escalera, en la propia casa y en la sesión analítica. Su abuela y su madre se quejaban de que él intentara pegarles en el rostro. Cuando el niño empezó a jugar
con los cuchillos de la cocina, la intranquilidad de la madre culminó. El trabajo analítico puso en evidencia que la agresividad del niño no respondía a ninguna desinhibición de sus impulsos agresivos. En rigor, hallábase muy lejos aún de una liberación de sus tendencias masculinas. Solo tenía angustia. El hecho de tomar consciente aquel material y la necesaria confesión de su angustia y actual actividad sexual despertó en él la espera de castigo. Según su experiencia, los adultos volvíanse malos cuando descubrían tales prácticas en los niños. Les gritaban, les intimidaban a bofetadas o les azotaban con una vara y acaso también les cortasen algo con un cuchillo. Cuando el niño asumía el papel activo y rugía como un león o blandía la vara o el cuchillo, no hacía sino dramatizar, anticipándose al castigo temido. Habíase introyectado la agresión de los adultos, ante los cuales se sentía culpable y los reconducía activamente contra las propias personas de su mundo exterior. Naturalmente, su agresividad aumentaba conforme se acercaba a la comunicación del material peligroso. Poco después del descubrimiento, discusión e interpretación final de sus pensamientos y sentimientos prohibidos, repentinamente dejó en casa del analista la vara de Krampus, ya innecesaria, que hasta ese momento había llevado constantemente consigo. La obsesión de pegar desapareció al mismo tiempo que la ansiosa expectativa de ser pegado. En esta identificación con el agresor, reconócese una etapa intermedia que frecuentemente se da en el desarrollo normal del superyo. Cuando estos dos niños, cuyos casos describí arriba, se identificaban con la amenaza de castigo de los adultos, dieron un paso decisivo hacia la formación de aquella instancia psíquica. Internalizaron las críticas sobre su conducta provenientes del mundo externo. Mediante la constante reiteración de este proceso de progresivas internalizaciones, mediante la introyección de las cualidades del educador, del que se adopta sus características y opiniones. Procúrase el material permanente para la formación del superyo. Pero hacia ese momento el niño aún no toma en serio la erección de dicha instancia anímica. La crítica internalizada todavía no se transformará de inmediato en autocrítica. Según vimos en los ejemplos precedentes, aparece disociada de la propia conducta, o sea que en lugar de dirigirse contra la acción infantil censurable o reprensible, vuélvese contra el mundo exterior. Con ayuda de un nuevo proceso defensivo, la identificación con el agresor continúa el ataque activo sobre el mundo externo. Si bien más complicado el siguiente caso, tal vez nos facilite una comprensión de este nuevo mecanismo en el proceso de defensa. Un niño cuyo complejo edipiano había alcanzado el punto culminante empleaba el método descrito para dominar su fijación a la madre. Las buenas relaciones con ella viéronse perturbadas por explosiones de despecho. Hacíala objeto de violentos reproches de toda clase, entre los cuales de una manera incomprensible repetíase siempre uno ya estereotipado. Constantemente se quejaba de su curiosidad. Es fácil ver aquí el primer paso en la elaboración de los sentimientos prohibidos. En las fantasías del niño, su madre había descubierto sus pretensiones libidinales y las rechazó indignada. El niño reprodujo activamente la indignación en su mal humor contra la madre, pero en contraste con el paciente de Jenny Wilder, no dirigió sus inculpaciones de un modo general, sino específico contra la curiosidad. El análisis dejó ver luego que esta curiosidad
no era un elemento de la vida instintiva materna, sino que pertenecía a la suya propia. De todos los instintos parciales que entraban en su vinculación con la madre, la escoptofilia constituía el impulso más difícilmente dominable. El cambio de papeles es de los más perfectos. El niño adopta la actitud materna resentida y le atribuye su propia curiosidad. Una paciente joven, en determinadas fases de resistencia, colmaba a su analista de vivas reconvenciones por su actitud misteriosa. Se quejaba de su excesiva reserva, lo abrumaba con preguntas relativas a detalles personales y cuando no recibía contestación se mostraba inconsolable. Luego los reproches desaparecían para resurgir poco tiempo después en forma estereotipada y automática. También en este caso podemos dividir el proceso psíquico en dos fases. A consecuencia de una determinada inhibición para hablar, la paciente conscientemente solía reservarse algún material íntimo. Sabía que así pecaba contra la regla analítica fundamental y aguardaba la amonestación del analista. Introyectaba el reproche imaginado y volvíalo activamente contra la persona del analista. Sus fases de agresión coincidían temporalmente con las otras fases de omisión del material secreto. La especial naturaleza de su falta revelábase sin deformación en el particular carácter de su crítica. Ella reprochaba al analista las diversas faltas de las que se sentía culpable. Su propio comportamiento, lleno de secretos, percibíalo como una conducta reprensible del analista. Otra paciente joven periódicamente entraba en un estado de intensa agresividad. Dirigía su resentimiento casi por igual contra mí, sus padres y todo el mundo. En sus diversas quejas constantemente se repetían dos elementos. Primero, durante tales fases surgió en ella el sentimiento de que se le ocultaba algo y de que todos, excepto ella, estaban al tanto de algún secreto. La atormentaba el deseo de conocerlo. Segundo, al propio tiempo, sentíase profundamente desilusionada por la imperfección interior de las personas de su ambiente. Así como en la enferma del ejemplo anterior, los periodos de ocultamiento de material coincidían con los de los reproches por la reserva del analista. En esta paciente, las fases agresivas correspondían automáticamente a las fases en que sus fantasías de masturbación, reprimidas o desconocidas por ella, querían surgir a la conciencia. Las críticas contra sus objetos amorosos correspondían a la condenación que aguardaba de los mismos por su masturbación infantil. Se identificaba por entero con esta condenación y la volvía contra el mundo externo. El secreto que le velaban era el de su propia masturbación, que ella escondía de los otros y de sí misma. Su agresión correspondía también a la posible agresión ajena, y el secreto en el mundo externo era reflejo de su propia represión. Un yo que, con el auxilio de este mecanismo defensivo, atraviesa esta particular vía de desarrollo, introyecta las autoridades críticas como superyo y puede así proyectar hacia afuera sus impulsos prohibidos. Tal yo será intolerante con el mundo externo antes que severo consigo mismo. Aprende lo condenable, pero mediante este proceso de defensa se escuda contra el displacer de la autocrítica. La indignación contra los culpables del mundo externo sírvenle como precursor y sustituto de sus sentimientos de culpa, y automáticamente se acrecienta cuando la percepción de la propia culpa cobra mayor intensidad. Esta etapa intermedia del desarrollo del superyo corresponde a una especie de fase preliminar de la moral. La moral genuina empieza cuando la crítica internalizada e incorporada como exigencia del superyo
coincide en el terreno del yo con la percepción de la propia falta. Desde ese momento, la severidad del superyo se dirige hacia adentro en lugar de hacerlo hacia afuera, con la consiguiente disminución de la intolerancia con los demás. Pero lograda esta etapa del desarrollo del yo, éste debe soportar un intenso displacer ocasionado por la autocrítica y el sentimiento de culpa. Es posible que muchos individuos queden detenidos en esta fase intermedia de la formación del superyo y jamás puedan alcanzar del todo la internalización del proceso. A través de la autopercepción de la propia culpa, mantiénense, pues, singularmente agresivos contra el mundo externo. En tales casos, el superyo ostenta tanta intransigencia frente al mundo exterior como para que el propio yo en el proceso de la melancolía. Tales inhibiciones en la forma del superyo acaso corresponden asimismo a una iniciación abortada en la formación de estados melancólicos. Así como, por un lado, la identificación con el agresor corresponde a una fase preliminar en el desarrollo del superyo, por otro parece constituir una fase intermedia en el desarrollo de los estados paranoicos. El uso de la identificación establece la afinidad con las primeras y el mecanismo de proyección, la relación con el segundo grupo de fenómenos. De otra parte, la identificación y la proyección son formas normales de la actividad del yo que, según el material sobre el cual se apliquen, conducirán a los más variados resultados últimos. La esencial combinación de introyección y proyección, a la que hemos designado como identificación con el agresor, pertenece a la vida normal solo en tanto el yo se sirva de ella en sus conflictos con las autoridades, es decir, en sus esfuerzos por enfrentarse con los objetos de angustia. Esta misma defensa pierde su aspecto inofensivo y toma carácter patológico si se la transfiere a la vida amorosa. Cuando un marido desplaza sobre su mujer sus personales impulsos a la infidelidad y le hace violentas recriminaciones por su falta de lealtad, introyecta los reproches de la esposa y proyecta un elemento del propio ello. Mas su intención no es la de escudarse contra una intervención agresiva del mundo exterior. Busca protección contra la ruptura de la fijación libidinal positiva a la compañera, causada por perturbaciones internas. Según esto, el resultado es diferente. En lugar de la actitud agresiva contra un antiguo agresor del mundo exterior, un enfermo de este tipo adquirirá una fijación en su compañera sexual que toma la forma de celos proyectados. Cuando el mismo mecanismo se emplea como defensa contra impulsos libidinales sexuales, combínase, además con otros, la transformación en su contrario, en este caso, del amor en odio. Completa entonces el proceso iniciado por la introyección y la proyección, de lo que resulta la formación de ideas paranoicas. En estos dos últimos casos, de defensa contra impulsos amorosos, heterosexuales y homosexuales, el yo deja de comportarse en sus proyecciones de una manera arbitraria. Además de este punto de vista teórico, el análisis del proceso de identificación con el agresor puede asimismo ayudarnos a comprender y diferenciar los diversos modos en que suele emplearse este específico mecanismo de defensa. En la práctica es dable distinguir así los ataques de ansiedad de los estallidos de agresión que se presentan en la transferencia analítica. Cuando por labor analítica conseguimos llevar a la conciencia del analizado los verdaderos impulsos agresivos inconscientes, el efecto estancado busca alivio a través de la abreacción transferencial. Pero cuando la agresión aflorada corresponde a tal identificación con lo que el analizado supone o espera será nuestra crítica,
ella se manifestará sin modificación, agotándose en su realización práctica y en la abreacción. En tanto se mantiene la prohibición de los impulsos inconscientes, aumenta y, como hemos visto en el caso relatado de aquel niño que confesó su masturbación, desaparece solo cuando la angustia ante el castigo y el super-yo queda solucionada. Hemos terminado el 9º capítulo.